Amados combatientes de rodillas, el Señor les bendiga. Hoy continuamos con la enseñanza que el Señor nos trae, nos está dirigiendo a un entendimiento acerca de su voluntad. Y nosotros, hijos del Dios Altísimo, siervos del Señor, nos unimos a su voluntad, nos sometemos a ella. Y anoche nos quedamos en esta enseñanza acerca de lo que Dios espera de la iglesia de los últimos tiempos. El llamado a clamar, el llamado que hace el Señor a los intercesores. En realidad el llamado es a toda la iglesia para que interceda, pero imagínense, si ese llamado es para toda la iglesia, ¿cuánto más a nosotros que tenemos este ministerio y es nuestra tarea? Así que, amados, el rol de la iglesia en estos tiempos está muy relacionado con la oración ferviente. Veíamos quién hizo esa oración ferviente, el profeta Elías. No fue el único, pero específicamente la palabra nos habla de que Elías oró con fervor. Y el Señor le escuchó y le fue propicio, no por quien era Elías, sino por el amor, la gracia de Dios y la voluntad de Dios que debía ejecutarse. El Salmo 107, con su énfasis en clamar a Dios en tiempos de angustia, nos está guiando hacia una dependencia total de su misericordia y de su gracia. Y este llamado es particularmente importante para la Iglesia de Cristo en este tiempo. Mientras nos enfrentamos a un mundo en crisis y buscamos interceder por la salvación de las almas y la manifestación del reino de Dios. Y no podemos olvidar que el Señor nos llama a clamar por los redimidos de Jehová, a clamar por la salvación de las almas, pero no orar en contra de lo que debe cumplirse, y son los juicios de Dios en los últimos tiempos. Y por supuesto que esto nos causa dolor, incluso nos perturba. Duele mucho ver tanta gente sufriendo. Es terrible conocer algunos casos, algunas personas. Y en general, hermanos, todos tenemos luchas y todos estamos enfrentando retos. Así que, amados, hemos de ser obedientes y sabios en nuestra oración. Como decíamos desde el comienzo, no podemos hacer un pulso con Dios. Él lo dice muy claramente. Si Él enviare sequía, pestilencia o plaga, Él envía estos juicios. Él envía también estas circunstancias. Cuando hablábamos de ser casa de oración y analizábamos el texto en 2 de Crónicas 7, 11 y siguientes, veíamos y el Señor nos enseñaba que es importante que oremos para recibir discernimiento, para tener sabiduría en la oración que hagamos. No todo viene del diablo. Muchas cosas vienen porque, lamentablemente cosechamos lo que sembramos y otras cosas suceden porque es necesario y Dios las envía incluso para moldearnos, para llevarnos al crecimiento. Las Escrituras nos enseñan que las profecías de los últimos tiempos deben cumplirse tanto en el juicio como en la restauración. Profetas como Jeremías, Daniel, Habacuc sabían que el juicio de Dios era inevitable y nosotros debemos tener eso claro. Pero aún así clamaron por su misericordia. Y esto nos demuestra que aunque no podemos alterar el curso de las profecías, hermanos, nuestra responsabilidad como intercesores es clamar por la misericordia de Dios en medio del juicio. Un ejemplo muy claro es el profeta Daniel. A pesar de saber que el exilio de Israel debía durar 70 años, Daniel oró fervientemente por su pueblo. Él revisó el cumplimiento de los tiempos. Cuando se dio cuenta que ya se había cumplido el tiempo, entonces entró en oración, en ayuno y en oración para ser dirigido
en la oración que debía hacer. Primero ayunó y oró para orar y clamar con sabiduría. Y yo los invito a todos a que lean, revisen cuidadosamente el capítulo 9 del profeta Daniel. Yo voy a leer a partir del versículo 10. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así: Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Dios nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Y aquí hago un alto, hermanos, para que analicemos un poquito lo que está haciendo Daniel. Daniel se presenta delante de Dios como el intercesor que es, entre la necesidad y Dios. ¿Cuál es la necesidad? La restauración, porque ya se cumplió el tiempo. ¿Cuántas personas estaban afectadas por el juicio? Muchísimas, millones. Pero ¿cuántas personas se levantan a clamar? Solo uno entendió y fue guiado a hacer una intercesión efectiva. ¿Por qué? Porque a él le preocupaba, porque tenía esa responsabilidad. Y el Señor le respondió a su oración y a su clamor, dándole la palabra precisa para que hiciera esa oración intercesora. Cuando él se levanta a hacer esta oración, reconoce el mal, pero antes de reconocer el mal, reconoce que Dios es justo, que Él es el Todopoderoso. Él se ubica bajo el gobierno de Dios, se humilla delante del Señor y toma la vocería por todo el pueblo, reconociendo que a causa del pecado y de todas las transgresiones, Dios tuvo que cumplir su justicia sobre el pueblo y ya lo había advertido. Cuando dice en el versículo 12, y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, Él está reconociendo desde la obra de los gobernantes hasta la obra del pueblo raso. Pero miren qué interesante en el versículo 13, ya al final cuando dice, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Él está recordando el pacto que hizo Dios con Salomón. Él está recordando la oración de Salomón y las condiciones expuestas en esa oración, donde Dios recibe esa oración y sella ese pacto y da unos lineamientos. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ¿cierto? Si se humillare mi pueblo, si se humillare, no lo hicieron. Y entonces es Daniel el que está reconociendo que el pueblo falló en esto y que no se ha hecho. Así que Daniel como intercesor
toma la vocería y en nombre del pueblo hace un reconocimiento de las desobediencias, de las rebeliones, todas las transgresiones, todos los pecados, pero reconoce todo y pide perdón en nombre de todo el pueblo. Y esta oración ha sido tan bien hecha, con tanta sabiduría, tan bien expuesta delante de Dios, que Dios recibió esa oración inmediatamente. El ángel Gabriel se manifiesta y le trae una respuesta. Pero vean esto. Miren hasta dónde está el alcance de esta oración intercesora. Debía cumplirse el juicio se cumplió. Daniel, como buena atalaya, estaba pendiente del cumplimiento de los tiempos. Y en el momento en que notó que ya se había cumplido, dijo, bueno, ahora voy a orar, entro en ayuno, entro en oración, el Espíritu lo dirige, Dios mismo lo dirige para que haga esta oración, esta sabia oración, una oración eficaz porque se basa en el conocimiento de quién es Dios, de cuál es su palabra y el reconocimiento de cuál es la posición del pueblo ante el poder y la grandeza de Dios. Y entonces, miren esto tan sorprendente. Él hace esta oración. Al final clama a Dios para que incline su oído y escuche, abra sus ojos y mire, esto está en el versículo 18, que mire las desolaciones, el oprobio, la angustia. Y en el versículo 19 dice, oye, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y toda esta oración tiene base en el pacto que hizo en el momento de la dedicación del pacto Salomón con Dios. Y entonces él continúa y hace esta oración. Y ni más ni menos que esta oración desató el favor de Dios. ¿A través de quiénes? De Esdras y de Nehemías. Y movilizó incluso el corazón de reyes para que dieran el permiso a estos siervos para que fueran a la restauración de Jerusalén. Entonces, miren, hermanos, cuando la oración intercesora es hecha con base en Dios, en su palabra, en su carácter, la oración llega al oído del Señor, así solo sea uno el que lo haga. Así que por esta semana, amados hermanos, pensé que iba a poder decir y compartir más cosas, pero nos quedamos con esto. Y la próxima semana continuamos analizando el papel de la Iglesia y el cumplimiento de las profecías y nuestro papel como intercesores en estos tiempos. Miren qué interesante cómo el Señor nos trae por todos estos temas. El Señor los bendiga, amados hermanos. Oro en esta hora para que esta palabra quede guardada en nuestros corazones, que lo que el Señor trae para nosotros sea el Espíritu Santo convenciéndonos y que nos conceda el arrepentimiento, nos convenza de pecado, nos guía a toda verdad en Cristo Jesús, nos llene de sabiduría y del conocimiento de la voluntad de Dios, para que todo lo que hagamos lo hagamos conforme a Él, a lo que Él está haciendo. Nosotros somos sus siervos y nos unimos a su voluntad. Así que, Padre amado, recibe nuestras vidas, recibe la intención de nuestros corazones, Señor. Míranos con agrado, ten misericordia de nosotros, Señor, y ayúdanos, porque anhelamos servirte, anhelamos gustarte, anhelamos, Señor, que todo lo que hagamos sea para ti sacrificio agradable. Te alabamos y te bendecimos, Padre amado, y te damos gracias en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén.